Hola, muy buenos días. Hoy quiero compartir con todos ustedes un tema que se me hace bien, pero bien interesante. Es cómo vivir liberados del miedo. En la sociedad actual, el dinero, el poder, no es lo que gobierna propiamente el mundo. Lo que gobierna el mundo hoy podemos comentar que es el miedo. ¿Cómo se introduce, cómo se establece el miedo en el llamado individuo? Un eje muy importante de esta influencia es lo que denominamos los medios de comunicación. Si uno observa todas las noticias, o mayormente las noticias que dan las televisiones, son de una predisposición altamente negativas: guerras, violaciones, hambruna, etc. Esta negatividad sabemos que produce inseguridad y miedo correspondiente en el individuo. Indudablemente también a través de los periódicos, a través de aspectos educacionales, vía escolar o vía familiar, también se nos va interiorizando la identificación con el miedo, con lo cual llegamos a ciertas o determinadas edades y estamos prácticamente bloqueados, con gran inseguridad, y el milagro de vivir llenos de vida es una constante de sufrimiento y miedo. Por eso es bien conveniente el irse liberando del manejo condicionado de la información que desinforma. Aquello que alimenta al individuo, al ego, eso condiciona inseguridad, miedo. Aquello que alimenta al ser, a la conciencia, posibilita libertad y amor. Vamos a adentrarnos bien en este tema. Primeramente hemos de decir y recordar que el miedo o el temor lo identificamos, lo evaluamos desde una emoción que suele tener el componente de gran intensidad provocada por la potencialidad presente de algún peligro que puede ser presente, puede estar identificado con el pasado o inclusive con el futuro, pero que esta identificación no es en todos por igual, pero basta que uno lo vea como tal, como gran peligro, va a entrar en inseguridad y en miedo. Ahora, nosotros comentamos y compartimos lo que alimenta esta inseguridad es existir identificados a maya ilusión. Toda esta gran mecánica
de condicionante aprendido para, de alguna manera, el miedo nos bloquee. Este condicionante de maya ilusión conlleva inseguridad, porque la inseguridad sabemos que es el núcleo donde se nutre esto que llamamos miedo. Entonces, vivir apegado al miedo siempre es prolongar el sufrimiento. Bien importante sabernos liberar de este miedo. Vichara Meda, autoindagación consciente, posibilita la liberación del miedo a ser tú mismo. ¿Qué quiero decir? En toda esta errónea información de la desinformación recibida, nos hemos identificado, experimentamos la vida con aquello que no somos verdaderamente. Esa identificación con lo que no somos nos resulta bien difícil aceptar la liberación de aquello que se es. Por eso llevamos mucho tiempo existiendo identificados en lo ilusorio y en lo que no somos. Y eso siempre conlleva inseguridad y miedo. En la filosofía Vedanta se transmite, se comparte muy acertadamente, las gunas son las tendencias de la llamada mente. Hay 3 gunas muy características: tamas, rajas, sattva, que tienen correlación con nuestro mecanismo físico, emocional y mental. ¿Qué duda cabe que en función del equilibrio y el manejo armónico de estas tendencias es que vamos a vivir más armónicos, más equilibrados, o vamos a existir más condicionados y con más sufrimiento? Por eso, cuando uno, a través del equilibrio de las gunas y en particular de la vivencia consciente en sattva, en aquello que es sádvico, va a conectar con Atman, el ser consciente. Y ahí, cuando uno vive la conexión en el ser consciente, se produce liberación de todo condicionante maya ilusorio que faculta el miedo. Por eso es bien importante el manejo equilibrado de las gunas, las tendencias de la llamada mente. Hoy podemos mencionar y explicar el denominante que llamamos individuo. Es una entidad de diferentes estructuras de energía. La más densa, el cuerpo físico, que es el que habitualmente todos, ¿verdad?, percibimos, interactúa en los 5 sentidos de la percepción sensorial, en la interacción orgánica, celular, endocrina, ADN, etcétera. Esa es la estructura física. Pero si nos adentramos un poco más sutil, vamos a encontrar el cuerpo que denominamos
vital. Este cuerpo interactúa en lo que es la energía vital que mantiene la vida. También está lo que denominamos cuerpo mental, donde interactúa este mecanismo que llamamos pensamiento, emociones y deseos. Está el cuerpo causal, que de alguna manera es donde procesamos nuestra aptitud, nuestras decisiones, nuestra coherencia. Está el cuerpo que denominaríamos supracausal, es aquello que de alguna manera va a posibilitarnos la interconexión más sutil hacia lo que nunca dejamos de ser. Y está lo que llamamos alma, aunque el término alma de la estructura católica es muy limitado con respecto al término Atman de la filosofía Vedanta. Atman es la primera manifestación de aquello que evaluamos como Brahma, Dios o absoluto. Entonces, cuando nutrimos sattva, conectamos con Atman y ahí ya adentramos la vivencia consciente del ser. El ser no está limitado, como hemos dicho anteriormente, por el cuerpo mental. Es decir, al ser, las emociones, los pensamientos, los deseos no le afectan para nada. Es en la errónea identificación condicionada con el denominado cuerpo mental donde alimentamos la emotividad que llamamos miedo, pero porque eso se alimente en esa estructura mental condicionada y muchos experimentemos ese miedo como algo muy, muy verdadero y muy real, sí, pero en esa errónea identificación. Si conectas con la identificación en Atman, el miedo ya no te va a afectar. Por eso decimos, o mejor dicho, afirmamos, hay que fluir en la conexión consciente del éter universal. Es decir, aquello que interactúa en los diferentes llamados cuerpos y nos retroalimenta. Pero para eso hay que ser humildes, quiere decir, hay que aceptar aquella expresión muy sabia, sea hecha su voluntad. Entonces, esta interacción del éter, que hoy ya los físicos ya han verificado su existencia y que interactúa más allá de la limitación tiempo-espacio, ¿qué acontece? Que ya en la antigüedad sabíamos que interactuaba a través de los plexos neurovegetativos del sistema nervioso o glándulas endocrinas, que en la terminología yógica se denominan chakras. Es decir, el fluir armónico, equilibrado de esta energía nos posibilita la vivencia consciente. Ahora, cuando bloqueamos esta energía, entramos en una cierta desconexión con el fluir consciente. Y lo que más bloquea esta energía, recuerden bien este comentario que les voy a hacer, es el miedo. Por eso yo casi afirmaría, el miedo está muy organizado.
nos lo introducen para desconectarnos o limitar la conexión con aquello que eternamente somos. Dicho esto, estos centros de energía ya hemos estudiado, ya hemos visto que se emiten como unos vórtices de frecuencia. Y como ven aquí en la gráfica hay un vórtice hacia adelante. Ahí es el plexo, es por donde absorbemos la interconexión del éter y de la sabiduría universal. Y en la parte posterior de la columna tenemos otro vórtice más reducido que se llama o denominamos centro del plexo neurovegetativo. ¿Qué es lo que hemos aprendido y observamos muy a menudo? Toda la parte posterior actúa como fusibles. Quiere decir, si la energía que estamos introduciendo es armónica, es saludable y es liberadora, vivir es el mejor de los milagros. Ahora, si la energía que estamos recibiendo es negativa, nos produce inseguridad, miedo, es en la parte posterior, en los centros, donde vamos a acumular este exceso de negatividad. Y resultado de este exceso, algo muy curioso, a nivel planetario, estamos en varias pandemias. Una, dolor crónico de lo que llamamos espalda. Hay muchísimas personas que padecen dolores crónicos de espalda. Observen lo que verdaderamente está ocurriendo. Hay un macroexceso de alimentación negativa condicionada psicomental y emocional que nos está conllevando a este dolor. Y indudablemente optimizar el fluir de la energía en los plexos neurovegetativos va a ayudarnos a liberarnos de ese dolor, de ese sufrimiento y de mucho llamado miedo. Por eso nosotros trabajamos, ayudamos a interactuar en el cuerpo llamado físico, en el cuerpo llamado etérico, en el cuerpo llamado astral, mental, causal, búdico y átmico. Quiere decir, toda esta energía cósmica, energía del astro solar, el prana, el éter, y energía de los alimentos, y que duda cabe de la información que recibimos, es vital saber dosificarla adecuadamente. Miren, un ejemplo muy sencillo. El agua es un alimento vital para la vida, vital. Si me bebo 2-3 litros de agua, más o menos voy a ir bien. Pero como me beba 10 litros, me ahogo. Se acabó. Entonces, con el campo emocional, con el campo mental, es muy parecido. Determinadas situaciones en una dosis correspondiente es espectacular, pero todo el día rumiando y en negativo no es saludable para nuestro equilibrio emocional. Por eso es bien importante esta armonía, este equilibrio en la alimentación física, emocional y mental. Pero perciban el detalle. La glándula pineal, parte superior central de la cabeza,
es una glándula que posibilita la conexión con aquello que llamamos información del universo. Todo el universo está impregnado de frecuencia, de sabiduría innata que llamaríamos. Quien conecta con esta sabiduría, el mecanismo de conexión con esta sabiduría es la glándula pineal. Ahora, qué curioso e interesante a la vez, el flúor calcifica, debilita la función de la glándula pineal. Quiere decir, ¿a quién o a qué interesa que el individuo esté desconectado de sí mismo? Porque el mecanismo de la pineal es un elemento vital en esa conexión. Entonces, hay que saber qué agua, qué calidad de agua estamos bebiendo. El otro día leía una noticia que si Marte tiene un agua de un tipo, ya sabemos casi toda la estructura molecular del agua de Marte, y resulta que el agua de la Tierra, que es el que me tiene que alimentar, está llena de componentes que no son nada saludables. Algo no está fluyendo en equilibrio. Por eso, para ayudar, para equilibrar muchos aspectos de este miedo, de estos desequilibrios en la vibración frecuencial, entre otras, podemos utilizar la conexión con la frecuencia vibracional de las gemas. Las gemas son componentes que han sufrido, bueno, más que sufrir, perdón, que han estado sujetas a una alta transformación en el magma terráqueo y producto de ello se desarrollan esas cristalizaciones llenas de múltiples y variadas frecuencias. Entonces, utilizando bien la frecuencia, la resonancia vibracional en los plexos neurovegetativos, ayudamos a este reequilibrio psicoemocional para, de alguna manera, no vernos sujetos a la limitación del miedo. Por ejemplo, hay 7 plexos tradicionales o 7 chakras tradicionales. El primer chakra se vincula con el miedo físico, con el miedo a la muerte. Por ejemplo, ante una intervención quirúrgica, vamos a tener miedo o a estar en una actitud de seguridad. Lo que sí sabemos es que el individuo que padece una intervención quirúrgica, pero entra a quirófano en actitud negativa, en actitud de inseguridad, su recuperación es mucho más limitada, mucho más prolongada en el tiempo. Fíjense cómo afecta el miedo, el plexo neurovegetativo del chakra Muladhara. Y también, claro, tiene que ver con el enraizamiento, con digamos, la seguridad de estar aquí. El chakra Swadhisthana es un campo de vibración que resuena mucho con lo emocional, instintivo, sexual. Ahí el miedo es a ser aprobados, a ser aceptados. Entonces, en la sociedad actual hay una constante de que se nos reconozca, pero cuidado, no como somos,
como el modelo social establecido va condicionando y a veces esta contradicción conlleva gran miedo, gran inseguridad. Por eso es muy importante que estos plexos neurovegetativos trabajen bien, fluyan, liberen y se alimenten correctamente. Manipura Chakra tiene que ver con el miedo al rechazo, a la insatisfacción. El ego, recuerdo una vez, le decían a un señor multimillonario, decía, miren, llevo toda la vida ganando y ganando, mucho dinero, pero he descubierto algo, no hay tiempo para ganar todo lo que la vida terrenal potencialmente ofrece. Entonces, qué sabio es saber aceptar, saber ser equilibrado y decir, esta es mi necesidad, nada que ver con esa experiencia egoica de tener, porque eso siempre va a conllevar insatisfacción, inseguridad, miedo. Y este chakra que están viendo es vital armonizarlo. Otro chakra muy interesante, de hecho está en el centro del equilibrio entre los 3 chakras inferiores y los 3 superiores, Anahata, el chakra del equilibrio, del amor, de la comprensión. Entonces, el desajuste, el desequilibrio en este chakra va a traer como identificación, pérdidas físicas, emocionales o mentales. El que vive condicionado en no armonía de este chakra, siempre va a estar, me aman, me llegará lo que necesito, en fin, ese, digamos, luchar por ser aceptado. Vishuddha Chakra es el chakra de la garganta, de la comunicación, de la elocuencia, también de los cambios. Observen que el verbo es una dinámica muy intensa. Entonces, cuando estamos inmersos en situaciones de cambio, claro, ¿qué ocurre? Que lo establecido, altamente condicionado, no resuena bien con los cambios y sobre todo cambios de libertad. Y ahí hay mucha gente que entra en una sensación como de pánico y eso produce mucho miedo. Por eso hemos de saber, como he dicho anteriormente, alimentar bien para que el equilibrio nos posibilite ser la identificación que nos libera del miedo, es el ser, no es la mente, no es el ego. Ahí no vamos a liberarnos del miedo. En el chakra ajna, en el llamado chakra del tercer ojo, ahí es la vinculación de la interacción, comunicación con los demás. Ahí hay un cierto miedo al fluir en la intuición. ¿Por qué? Porque este plexo neurovegetativo nos posibilita ver más allá de la limitación. Pero claro, vivir un paso por delante de toda estructura condicionada mueve esto que llamamos inseguridad y miedo. Por eso hemos o debieran haber sabido enseñarnos a vivir en comunión con la intuición. No, nos han dado razón o mente, ego. Y ya ven cómo está la sociedad
en cuanto a inseguridad y miedo. Sahasrara Chakra, en la zona superior, parte central del cerebro, en la altura fontanela, ahí vamos en negativo, a resonar con el miedo al desorden, al caos. Y qué duda cabe que, por ejemplo, produciendo la tierra, o mejor dicho, dándose la capacidad productiva de alimentos para todos, ¿cómo es posible que cada muy pocos segundos, un niño se muera de hambre en el planeta? Sí, estamos exigiendo, que está bien, el amor a los seres sintientes, el amor a los diferentes, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos, de alguna manera, aceptando un cierto caos, que es, habiendo capacidad de alimento, cada 3-4 segundos un niño muere de hambre. Cada 16 segundos, por calidad del agua, otro niño muere de hambre. Si ya aceptamos eso, lo demás es, bueno, yo digo película psicoemocional, que cada uno autoindague dónde y cómo ha de encontrar su equilibrio. Sabemos que las emociones interactúan con los órganos. Por ejemplo, el miedo, como vemos en la parte inferior de la gráfica, interactúa con la disfunción renal. Hoy el planeta Tierra tiene pandemia mundial de disfunción renal. O, mejor sería decir, el planeta Tierra hoy tiene macroidentificación condicionada con el miedo, lo cual conlleva insuficiencia renal. Por eso, recordemos, y eso es una decisión de cada uno, Atman conciencia o Maya ilusión, ¿hacia dónde encaminas tu vivencia consciente? El ser vive libre de todo apego y deseo. El ser no necesita nada. El observador, y nada de Maya ilusión le atrae, ¿qué decir? La esencialidad de la cual somos parte causal, que denominamos el observador, no interactúa pegado a Maya ilusión, tampoco interactúa pegado a nada fenoménico, nada propiamente externo. Inclusive el debate dialéctico Maya ilusorio tampoco lo condiciona. Por eso, una gran solución es lograr aquietamiento de mente y ego para la vivencia consciente en el silencio. Ahí vamos a fluir libres de todo condicionante negativo de inseguridad y miedo. Para ello es muy conveniente la meditación. Es decir, tener ese espacio de vivencia consciente hacia adentro. Vichara, vivir día a día más plenitud consciente. Ambas posibilidades, la meditación vichara, nos va a facultar aceptar el fluir de Atman. Ahí ya
maya ilusión se desvanece, o su acompañante que llamamos miedo. Y ya cuando hemos liberado el miedo, se empieza la conexión vivencial en lo absoluto y eterno. Se vive Sat Chit Ananda, ser, conciencia, bienaventuranza. Se vive no dualidad. Es decir, toda esta separatividad es mental. Atman no separa nada, es verdadera unidad consciente. Indudablemente, el lenguaje de Atman es el silencio, y otra importante manifestación de Atman es el amor incondicional. Pero para amar te tienes que saber amar a ti, tienes que saber amar lo absoluto, tienes que saber amar al prójimo, a los seres sintientes, a la madre naturaleza. Eso es amor con mayúsculas. Por eso digo o les comento, somos libres de explorar el universo que fluye dentro de cada uno de nosotros. Si nos adentramos en esa vivencia coherente, consciente, el miedo no nos va a acompañar. Ahora, hay que ir día a día superar, más que superar, no identificándonos con lo que no somos. Y entonces, bueno, vivan ustedes su propia vivencia. Un placer compartir con todos ustedes algo que, al ser libres de miedo, llenamos, compartimos la vida en el fluir del amor, siempre a su servicio para todo aquello que podamos ayudarles. Gracias.